Record. Ok. Creo que ya estamos grabando. Ok. Ya estamos grabando. Ok. Bueno, vamos a repetir un poquito para decir la cosa, ¿no? O sea, dije que iba a traer unos gráficos. Aquí están la comparación entre el déficit de Estados Unidos y el déficit de Venezuela para que, es más, está entre 2001 y entre 91 y 2008. ¿Ok? Yo no me he preocupado por poner más actual este gráfico porque creo que tampoco hay mucho dato para hacerlo, ¿no? Este, yo les comenté que Estados Unidos siempre tuvo déficit. Nosotros, estos 4 años son los únicos años de superávit que ha tenido Estados Unidos, ¿ok? En el siglo XX y en parte del siglo XXI, porque el último es 2001, ¿no? ¿Ok? Se mueve más o menos dentro del mismo rango, por lo cual no debería haber este, efectos muy distintos, ¿no? Y de hecho, en la época en la que nosotros tuvimos caja de conversión, ¿ok? Que ya la vamos a reseñar, más o menos el comportamiento venezolano era muy parecido al norteamericano, ¿ok? O sea, cuando ellos tenían recesión, nosotros también teníamos; cuando ellos tenían deflación, nosotros también la teníamos; cuando ellos tenían inflación, nosotros también la teníamos, y así. ¿Ok? También traje este gráfico del dólar y estaba explicando que el tipo de cambio oficial era 5.20, que surgía de dividir el 107.50 entre 20,67. ¿Ok? Y bueno, y aquí hay un movimiento especulativo en el cual el tipo de cambio sube por encima del 5.20, ¿ok? Que eso es ocasionado por una crisis que ocurrió en los inicios de los años 20, ¿no? Es más, esa crisis es más o menos coincidente con el- la revaluación de la libra y la recesión británica, y también con la hiperinflación alemana, ¿no? La hiperinflación alemana ocurre aquí, ¿ok? Y bueno, luego de eso, se estabiliza el cambio, ¿ok? Y después vuelve a haber especulación aquí cercano a los finales del año 31, ¿ok? El año 31 es el año en el cual Roosevelt gana la elección, y lo primero que hace Roosevelt es devaluar el dólar, ¿no? Lo pasa de 20,67 a $35 la onza. Y bueno, comenté que se reúnen en la casa de Tinoco, que creo que es allá, ¿ok? Eh, los, el ministro de Relaciones Interiores, que es Tinoco, ¿ok? No el ministro de Finanzas, sino el ministro de Relaciones Interiores, con los banqueros y con las compañías petroleras, con algunos banqueros, no todos, y con las compañías petroleras, ¿ok? Y bueno, deciden hacer un pasticho que se llamó el Acuerdo Tinoco o el Convenio Tinoco. ¿Ok? El Convenio Tinoco era una cosa medio extraña, ¿no? O sea, decían que se mantenía la paridad dólar bolívar oro, ¿ok? Pero la verdad era otra, ¿no? O sea, si la paridad era exactamente igual, el dólar debería valer 3,06. ¿Ok? Pero resulta que dijeron que no, que los banqueros iban a comprar el dólar a 3.90, ¿ok? Y se lo iban a vender a sus clientes en 3.93. ¿Ok? Y el gobierno iba a tener un tipo de cambio preferencial, ¿ok? Porque el gobierno, si los banqueros no querían comprar los dólares que le vendían las petroleras, entonces el gobierno los podía comprar, pero el gobierno los iba a comprar a 3.06. ¿Ok? Ese fue el acuerdo. ¿Ok? O sea que el único que tenía el cambio reglamentario era el gobierno, ¿no? Los nacionales no tenían derecho al cambio de verdad, verdad. ¿Ok? Entonces, bueno, eso durante mucho tiempo se dijo que eso había sido una revaluación, porque como pasó de 5.20 a 3.05, ¿ok? Y todavía hay libros, ¿no? Es más, de hecho, en el 2006, 2007, Diego Bautista Urbanez escribió un libro que se llama La renta y el reclamo, donde dice que ¿cómo se llama? Que eso fue una revaluación, ¿no? ¿Ok? Y él
sin embargo, dice ahí que hay algunas personas que dicen que esto es una revaluación, pero eso no es verdad. Desde ahí el país se concentró en petróleo y se acabó el negocio agrícola. Vamos a ver un gráfico que demuestra que toda esa vaina es mentira. ¿Ok? Ok, ese es el- este es más o menos el comportamiento en esa época. ¿Ok? Este, ¿De dónde vienen los dólares? Bueno, los dólares venían desde hace mucho tiempo de la venta de petróleo, ¿no? ¿Ok? Y si, si se fijan, estos eran los costos de producción, ¿no? En el año 47, ¿ok? Un barril, sacarlo del subsuelo costaba 0,30 dólares, ¿ok? Los costos de operativos sumaban 1,52 dólares, ¿ok? Estos eran sueldos, salarios, etcétera, etcétera, ¿ok? Y, y el costo total de producción era 1,82, ¿no? En el 2003, ¿ok? Que es el año en el cual Chávez toma la industria petrolera, ¿ok? O bueno, votan a los empleados y él se asume el control de la petrolera. Estos eran los costos de producción, ¿no? 206 el costo de extracción, 1,79 el costo operativo, ¿ok? Por lo cual el costo total era 3,85, ¿no? Y para el 2008, ¿ok? Que ya el gobierno estaba en pleno dominio de la petrolera, no se daban datos de esto, pero se decía que el costo de producción era 7,10, ¿no? Entonces, yo siempre usaba esta tabla para echarle el cuento a los alumnos de que a las petroleras les costó, ¿ok? Algo así como 50 años para duplicar el costo de producción, ¿no? Y el gobierno de Chávez en 5 años había duplicado el costo de producción, ¿ok? Hoy en día es mucho más alto, ¿no? Hoy en día se cree que es 20 o más dólares por barril, ¿ok? Por lo cual es mucho menos rentable, ¿no? Y eso atenta contra lo que yo les dije antes, que Venezuela siempre ha sido un país en el cual hay ventaja absoluta, ¿no? De hecho, si ustedes producen una cosa en un 82 y la venden en el mercado a 4, ¿ok? Están ganando más del 100%, pues, ¿ok? O sea que hay una ventaja de costo absoluta, pues, ¿ok? O sea, nunca fue una ventaja relativa, fue una ventaja una ventaja absoluta, pues, ¿ok? En el 2003, bueno, los precios se habían, des- eh, ¿cómo se llama? Habían bajado un poco, ¿ok? Estaban en cerca de 16 dólares el barril, y de ahí es cuando se experimenta el gran crecimiento de precios petroleros, que los precios petroleros llegaron a valores de 100 y pico, ¿ok? Por dólar. ¿Ok? Ahí hay una ventaja absoluta y la pueden ver evidentemente, ¿no? Sin embargo, en Venezuela siempre hemos chillado por esto y decimos que ganamos muy poco, ¿ok? Ganando más del 100%, ¿ok? De hecho, más adelante hay pasa que yo no organicé bien esto, ¿no? Fíjense, aquí tienen los precios del crudo y los costos de producción. Miren cuánto es el margen, ¿no? O sea, eh, entre, entre 240%, que es el más bajito, que es el del año 98, que es el último año del gobierno de Caldera, ¿ok? Por lo cual Chávez decía que él había recibido el peor precio petrolero. Eso es mentira. Cuando Chávez llega, ya el precio estaba subiendo y terminó el año 99 en 15 dólares, ¿no? ¿Ok? Y fíjense que él recibió los mejores márgenes, ¿no? En el 2006 era 1.500%, en el 2007 1.200%, en el 2010 1.200%, en el 2011 casi 1.300, ¿ok? En el 2012 832%. O sea, ninguna empresa gana esto, pues, ¿ok? O sea, lo cual les dice a ustedes cómo era el negocio petrolero, ¿no? ¿Ok? El negocio petrolero siempre fue muy mal administrado, ¿ok? Con la excepción de la época en la cual estaban las transnacionales, ¿ok? Nosotros nos quejamos mucho de las transnacionales, pero las transnacionales manejaban el negocio como un negocio, ¿ok? Por tanto, se manejaba eficientemente. Y bueno, y Venezuela siempre ha tenido la tendencia a solucionar los problemas montando controles de cambio, ¿no? De hecho, el convenio Tinoco ese terminó en un control de cambio, ¿ok? En el año 38,
antes de que siquiera se montara el Banco Central, ya Venezuela tenía el primer control de cambios y ese primer control de cambios duró entre el 38 y el 42, ¿no? ¿Ok? El, el, el segundo control de cambios ocurre en los 60, ¿ok? Habían tumbado a Pérez Jiménez y cuando tumbaron a Pérez Jiménez, muchos de los extranjeros que estaban en Venezuela temieron porque creían que los adecos eran medio comunistas y tal, y entonces este, vendieron sus negocios y cambiaron a dólares y se fueron y se llevaron sus dólares. ¿Ok? Y bueno, eso creó una crisis cambiaria y el gobierno reaccionó montando un control de cambios, pues. Entonces, el segundo control de cambios duró entre el 61 y el año 64, ¿no? El tercer control de cambios es el famoso control de cambios del 83, ¿ok? Y aquí lo ven, ¿ok? Fíjense que el- las reservas venían cayendo y aquí se montó el control de cambios, ¿no? O sea, cuando las reservas habían llegado al mínimo, ¿no? ¿Ok? Bueno, mínimo 9.000 millones, ¿no? 8.000 y pico, ¿ok? Bueno, de ahí se recuperaron, ¿ok? Y después, cuando la gente se acostumbró al control de cambios, empezó a caerse la reserva, con control de cambio incluido, ¿ok? Y bueno, cuando ellos sueltan cuando el gobierno de Pérez quita el control de cambio, o sea, esto es Luis Herrera, ¿ok? Más o menos entre esto y esto es Lucinchi, ¿ok? Y aquí llega Carlos Andrés Pérez, ¿ok? Entonces, Carlos Andrés Pérez quita el control de cambios y fíjense que quita el control de cambios y comienzan a subir las reservas, ¿no? O sea, lo que les dice a ustedes que probablemente montar controles de cambio es un absurdo, ¿no? ¿Ok? Porque de hecho sí se recuperan las reservas, pero al final empiezan a caerse porque la gente comienza a entender que el mejor negocio es meterse en el negocio de los dólares preferenciales, ¿ok? Y empiezan a pedir dólares para importar cosas que nunca se importan, ¿ok? Y entonces al final eso redunda en una caída seria de las reservas, ¿no? Hay gente que cree que cuando quitan el control de cambio las reservas se caen. Miren, cuando quitan el control de cambio las reservas suben. ¿Ok? Y hay gente también que cree que cuando el de cambio se quita, el tipo de cambio sube. ¿Ok? Y miren que aquí quitaron el control en el 89 en este precio en 41.50. ¿Ok? Y el precio se cayó a 35. ¿Ok? Y luego de eso tardó casi un año en recuperarse, ¿no? Casi un año en volver aquí al 41, ¿no? Eso también es para los que dicen que el dólar nunca baja, ¿no? ¿Ok? Este, el, el, eh, el siguiente control de cambios lo montó Caldera cuando ocurrió la crisis financiera, que la vimos un poquito con las tablas de los déficits, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando ellos montan el control, ¿ok? Wow, ok, fíjense, nos dieron un regalo, Zoom nos regaló remover el 40 minutos. Ok, vamos a ver si es verdad. Ok, este, el, el, ellos montan el control aquí del 94, ok, y el control se mantiene. Fíjense que se recupera y después empieza a caer, ¿no? Y empieza a caer porque la gente aprende rapidito cómo se hace para conseguir los dólares baratos, ¿ok? Y aprovecharlos, ¿no? Y bueno, y de hecho ellos quitaron el control aquí y miren cómo se disparan las reservas a partir de la suspensión del control, ¿no? O sea, de nuevo se vuelve a repetir el hecho de que quitas el control y las reservas suben, ¿no? ¿Ok? Y en el caso del 96 fue peor todavía, ¿no? Cuando quitan el control, el cambio estaba cercano a los 500 bolívares por dólar y se cayó apoteósicamente en un solo día, ¿ok? Y luego tardó casi 2 años, ¿ok? Para volver otra vez al 500, ¿no? ¿Ok? Lo cual les dice a ustedes que probablemente el estimado ese con el cual soltaron el cambio aquí y aquí, ¿ok? Estaba malo, ¿no? ¿Y saben cuál es el estimado? M2 entre reservas, ¿ok? O sea que M2 entre reservas es un precio exagerado de Visa, ¿no? ¿Ok? Obviamente hoy eso está rebasado, ¿ok? Y está rebasado porque la gente se volvió más que loca
en el último control de cambios, ¿ok? Sin embargo, bueno, hoy no, ¿ok? En su momento, ¿no? O sea, hacia el 2011 basó, ¿ok? Hoy en día, si volvemos a hacer ese cálculo de M2 entre reservas, te da mucho más bajo que el, el tipo de cambio oficial, ¿no? ¿Ok? O mejor dicho, el tipo de cambio libre, o bueno, no está libre, el tipo de cambio está gris, ¿ok? En este momento. Y esto se parece mucho al cambio del 93, ¿no? O sea, como estamos ahorita, las condiciones se parecen mucho al control de cambios del 83, perdón. ¿Ok? Estas gráficas también las traje para que vean que el gobierno quita el control de cambios, ¿ok? Pero pone el control de cambios en el 2003, ¿ok? Cuando las reservas estaban creciendo, ¿no? ¿Ok? Fíjense que no hay una caída como en los gráficos anteriores, sino que las reservas estaban creciendo. Y si ustedes van a los datos del central, porque están todavía, ¿ok? A menos que los haya ya, ¿ok? Esta caída pequeña que está aquí, que una vez alguien me dijo, no, pero se están cayendo, miren cómo están cayendo ahí, ¿ok? Esta caída pequeña son unas compras que hizo el mismo gobierno, ¿ok? Y que están registradas en las reservas del central, ¿no? O sea que el gobierno, antes de hacer el control de cambios, él mismo con dólares baratos a 1000 y algo, ¿ok? Y después devaluó a 1900, a 1600 bolívares por dólar, ¿no? La devaluación también se hizo a M2 entre reservas, ¿ok? O sea, siempre el central ha creído en ese cuento de la M reserva, ¿ok? Y se los ha hecho creer a mucha gente, pero eso no funciona, ¿no? ¿Ok? Ok, fíjense cómo se recupera violentamente la reserva. Ok, de hecho, Chávez había dicho cuando montó el control de cambios que cuando las reservas llegaran a 18.000, él quitaba el control de cambios, ¿no? Y aquí están las reservas en 18.000 y no quitó el control de cambios. Las reservas llegaron cerca de los 45.000 y no quitó el control de cambio y después las reservas empezaron a caerse, ¿no? Sin embargo, fíjense que caen como en los gráficos que vimos antes, ¿no? Y no se caen por una razón muy sencilla, porque el central aquí, ¿ok? Cambió la metodología contable con el oro, ¿ok? El oro en buena práctica contable se valoraba a costo, ¿ok? A costo histórico, ¿ok? Y el central comenzó a valorar el oro, los balancados. Entonces, si nosotros le quitamos el oro que está haciendo esta alteración a las reservas, miren lo que pasa. Aquí las ven, ¿ok? O sea que pasa igualito que en todo cambio, ¿no? Te suben las reservas, la gente aprende la trampa, reserva, ¿ok? Obviamente ellos no hay cambio, rol, ¿ok? Aquí lo que hay es una suerte de cambio gris. Cambio gris significa que puedes comprar dólares en los bancos, ¿ok? Es más, tú te puedes poner en una cola y comprar en los bancos dólar eh, del Banco Central, ¿ok? Y te los venden, ¿ok? Pero está sujeto a leones ¿no? Nos llegaron $100, los no tengo plata. Nos llegaron $30. ¿Ok? Eso es, así es como funciona hoy, ¿no? ¿Ok? Muy parecido al 90, del 83 al 89, ¿no? Este gráfico también lo trae a la atención de que usted, el tipo de cambio siempre se ha movido en función de la política fiscal. O sea que esto que supuestamente debería ser la de ajuste del sector externo, y y el mecanismo por el cual nosotros decidimos tener más reserva, la única función que tiene es una función fiscal, ¿no? ¿Ok? Y fíjense, en el del 2 hasta el 94 hubo libertad cambiaria, ¿no? Del 94 a marzo del 96 hubo control de cambio y de marzo del 90 hasta el 2003 hubo libertad cambiaria, ¿no? Y fíjense que el comportamiento del tipo de cambio nominal
o sea, el tipo de cambio del Banco Central, ¿ok? Es muy parecido al tipo presupuestal. O sea, el año 90 dijo Espio que tiene el presupuesto y el tipo de cambio que el central mantuvo durante el T2, ¿ok? En el 3 pasó igual, 94 y 95, como dije, había control, 96 se liberó otra vez. Fíjense que más o menos igual, la misma ruta. Aquí hay una diferencia. En el 2002, ¿ok? El presupuesto se estimó muy bajo, ¿ok? Y de hecho se iba a dar un déficit fiscal importante. El mismo gobierno decidió devaluar el dólar, el bolívar sin programarlo, ¿no? Lo hicieron esa devaluación en enero y eso es lo que está aquí, pues. Esta brecha que está aquí es la devaluación de. Después, bueno, del 2003 de cambio, ambas variables son el presupuestal, nunca lo estimaron por encima, ¿ok? Siempre mantuvieron el tipo de cambio el tipo de cambio del año corriente, pero no, pero igualito habían devaluado, ¿no? Es más, de hecho, esta devaluación de aquí es la famosa esa que les dije que Chávez dijo que él pasaba el cambio de 2.15 a 4.30 y que eso no era una devaluación, ¿no? Ok, ok, yo dije también que les íbamos, no había ninguna enfermedad holandesa, ni tampoco había ninguno de destrucción de las exportaciones venezolanas. ¿Ok? Fíjense, estas son las exportaciones venezolanas entre el año 1885 y 1960, ¿no? Y fíjense cómo crecen. ¿Ok? Este, eh, yo no sé si lo dije, si no lo digo. ¿Ok? Aquí tienen las exportaciones distintas al cacao y el café. ¿Ok? Cuando comenzaron y cuando terminaron, la zarrapia comenzó en el 85 y terminó en 1940. ¿Ok? La zarrapia es un producto bien extraño, ¿no? Es un árbol, ¿ok? Y de ese árbol se saca una resina, ¿ok? Y con esa resina se producen perfumes, ¿no? Esa resina es lo que permite que el perfume permanezca, ¿no? Cuando una persona se pone colonia o se pone alguna loción, esa colonia, ese olor se mantiene en el cuerpo, ¿no? Es un producto químico que se saca de la zarrapia, del- de la resina de la zarrapia. Bueno, en el año 40, eso se sintetizó químicamente y Venezuela se quedó con los árboles y no pudo seguir exportando más nunca zarrapia. ¿Ok? Porque eso se sintetizó y se empezó a vender de manera artificial, ¿no? ¿Ok? Y Venezuela perdió ese monopolio, ¿no? También nosotros exportamos de toda la vida, ¿no? Desde 1830 a 1943 se exportó ganado en Venezuela. ¿Ok? El ganado era fundamentalmente para la producción de piel. ¿Ok? Venezuela casi no producía carne. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual la carne en Venezuela siempre ha sido barata, ¿no? Porque en realidad parte de este ganado se mataba y se vendía la piel, ¿ok? Y la otra parte se vendía así con el ganado en pie, ¿ok? El, la, el- Al ganado que se mataba y se le sacaba la piel, la carne técnicamente era producto de desecho y por eso se vendía la carne barata en Venezuela y por eso es que en Venezuela siempre se ha consumido mucha carne, ¿ok? Porque la carne es más barata que todos los demás productos, el pollo, el pescado, etcétera, etcétera. ¿Ok? El oro se produjo entre el 68 y el 43, ¿ok? 1868 y 1903. Y ahí igual, pues los primeros años fueron años de muchísima producción, ¿ok? Hasta el gobierno de Gómez. Después de eso,
se sacaron las transnacionales y la producción de oro cayó, ¿ok? Cayó de manera muy importante, ¿no? La madera también fue un producto importante entre 1873 y 1940. El dividive, ¿ok? Que también es un producto, ¿cómo se llama? Es un producto, eh, eh, ¿cómo se llama? Agrícola, ¿ok? Se produjo entre 76 y 40. La balata, que es una goma, ¿ok? De origen vegetal, ¿ok? Se produjo entre el 97 y el 35. En el 35 se sintetizó balatá sintética y desde ahí se acabó el negocio del balatá. Lo mismo pasó con el caucho. Nosotros producimos caucho, o sea, resina de caucho entre 1899 y 1920. Pues en 1920 fue cuando se inventó el caucho sintético, ¿ok? Nosotros exportamos papelón y azúcar, ¿ok? Exportamos carne congelada y exportamos petróleo, ¿no? Y esto se los explico para que vean que todos estos productos son productos absolutos, pues, ¿ok? O sea, aquí no hay ventaja relativa, ¿no? Y el café y el cacao también es producto de ventaja absoluta, ¿no? ¿Ok? No hay ventaja relativa. Y miren las exportaciones, ¿no? O sea, estas son las exportaciones venezolanas, ¿ok? Las no petroleras están en azul, ¿ok? Y las petroleras están en verde, ¿ok? Fíjense cómo las no petroleras arrancan en 1920 y toman su lugar, ¿ok? Sin alterar el comportamiento de las no petroleras, ¿no? Por lo cual enfresa un pepino, ¿ok? También perjuicio de las petroleras a las no petroleras, falso, ¿ok? Es más, de hecho, las importaciones se pegaron, o sea, Venezuela siempre ha tenido superávit de balanza de pagos, ¿ok? Y ese superávit de balanza de pagos se hacía porque en esta época se importaba menos que lo que se exportaba, ¿ok? Cuando entra el petróleo, entonces eso permite importar mucho más que lo que se venía importando porque se pegó al petróleo la importación, ¿ok? Y y las, las- y si uno medía las importaciones contra las no petroleras, había un déficit importante, ¿no? Pero obviamente que no había déficit de balance de pago, pues, ¿ok? O sea, déficit de balanza comercial, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ahí lo tienen, ¿ok? Fíjense que no hay un efecto grave de la, del, del, ¿cómo se llama? De las exportaciones petroleras en las no petroleras, ¿ok? O sea que es bastante mítico eso de que aquí hubo enfermedad holandesa y cosas por el estilo, ¿ok? Ok, vamos a cerrar esto y eh, ponemos la otra presentación para seguir, ¿ok? Y aprovechando que hoy nos regalaron eso de que no hay, a ver, ¿dónde es que está la cosa? Ah, yo como que no la abrí, ya va, ya la voy a abrir. Ok, no, otra vez volví a la que era. No, esta no es.
Ujú. Ok, nosotros nos habíamos quedado aquí. Ok, ahí sí se está viendo, ¿cierto? Ok, ok, vamos a ver. Ya, déjenme poner otra vez así para poder saber si entra gente o no. Ok, ok, este, eh, nos metemos en la política monetaria. El otro equilibrio por el cual se hace política es la política monetaria, ¿no? Y hay dos formas de hacer política monetaria, ¿ok? Los keynesianos, ¿ok? Y estoy poniendo ahí keynesianos, no Keynes, porque Keynes en la teoría general dice que no se debe hacer política monetaria, ¿ok? Sin embargo, los keynesianos les encanta la política monetaria, ¿ok? Y bueno, el instrumento de política monetaria para los keynesianos es la tasa de interés, ¿ok? Esa es la variable de política, ¿no? Y consideran que existe una relación entre la tasa de interés y la oferta monetaria, ¿ok? Y la oferta monetaria es la variable objetivo, pues. O sea, ellos creen que por medio de la tasa de interés se afecta la oferta monetaria y por eso hacen política monetaria moviendo la tasa de interés, pues, ¿ok? Los monetaristas, que son el otro bando, ¿ok? este, creen que las tasas de interés no deben ser tocadas porque la tasa de interés es un precio, ¿ok? Y usan como instrumento de política la base monetaria, ¿ok? Por eso es que Friedman dice que lo que hay que hacer es crecer la base en 4% para que eso impulse un crecimiento del PIB constante y con que no haya nunca crisis, ¿no? Eso es lo que piensa Friedman, ¿no? Eso no ha sido probado, ¿no? ¿Ok? Este, Sin embargo, bueno, son las dos visiones, ¿no? La que se usa de verdad, verdad, siempre es la keynesiana, no la monetarista, ¿ok? Y eso está basado en que existe un banco central y ese banco central emite base monetaria, ¿ok? Entonces aquí están los criterios con los cuales se clasifica el dinero. El primero es que es la, ¿cómo se llama? El primero es la base monetaria, que es el total de monedas y billetes más los depósitos del sistema financiero en el Banco Central. ¿Ok? El segundo criterio, que ya es el dinero que usa la gente, es el circulante o dinero, ¿ok? Que son las monedas y billetes más los depósitos a la vista, ¿no? ¿Ok? Y los depósitos a la vista son las clientes y los depósitos de ahorro con tarjeta de débito, ¿no? Es más, esto es reciente, ¿no? O sea, porque cuando surge la tarjeta de débito, ¿ok? Aquí hay una suerte de evolución en el sistema, o sea, se deja de usar el cheque con la frecuencia con la que venía usándose y se empieza a usar la tarjeta de débito. Y como algunas cuentas de ahorro están asociadas a la tarjeta de débito, entonces esas cuentas de ahorro dejan de ser cuasi dinero y pasan a ser dinero. ¿Ok? Ya vamos a explicar un poquito eso para que lo entiendan, ¿no? ¿Ok? El siguiente nivel, ¿ok? Es lo que llaman la liquidez, que es lo que los keynesianos creen que es solamente el dinero. ¿Ok? De hecho, todos los modelos keynesianos usan M2 porque ellos creen que el dinero solamente es esto, M2. ¿Ok? El, la liquidez es el M1, o sea, el circulante más los cuasi dineros, ¿no? ¿Y qué son los cuasi dineros? Son aquellos depósitos en los cuales uno tiene que hacer una operación financiera para convertirlos en dinero. ¿Ok? O sea, si yo no tengo tarjeta de débito en mi cuenta de ahorro, yo tengo que ir con mi libreta a la taquilla del banco y hacer un retiro de dinero de mi cuenta de ahorro para convertir ese cuasi dinero, que es la cuenta de ahorro sin tarjeta de débito, en dinero, ¿ok? Que es monedas y billetes. O para decirle al que mira, vale, agarra esos bolívares y me los pones en mi cuenta corriente y ahí paso a hacer un depósito a la vista, pues. Entonces paso a hacer M1, ¿ok?
Entonces, el M2, ¿ok? Incluye los cuasidineros, ¿no? Y los cuasidineros son los depósitos de ahorro sin tarjeta de débito porque no se pueden movilizar si no es yendo al banco con la libreta, ¿ok? Y los depósitos de plazo, ¿ok? Que son certificados, que también la única manera de movilizarlos es ella ir al banco y decirle a la gente del banco, mire, cuando se venza ese depósito a plazo, que se vence el viernes, entonces yo no lo voy a renovar, quiero que me lo depositen en mi cuenta corriente y ahí dejó de ser cuasi dinero y pasó a ser dinero. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre M2 y M1, ¿no? Que el M2 incluye los cuasi dineros, ¿no? Y esa es la razón también por la cual es absurdo pensar en que existe una relación de M2 entre reservas, ¿ok? Porque de verdad lo que se puede convertir inmediatamente en dólares es el dinero y no el cuasi dinero. Porque para convertir el cuasi dinero ustedes tienen que ir a hacer una operación de conversión de cuasi dinero en dinero para poder convertir eso en ¿cómo se llama? En dólares, ¿no? Entonces no funciona tan automáticamente eso del M2 entre reservas, ¿no? Y hay un tercer criterio que este sí lo usan mucho los monetaristas, porque para los monetaristas dinero es cualquier cosa que puede ser convertida en dinero. ¿Ok? Entonces, la liquidez ampliada incluye los cuasidineros de largo plazo. ¿Ok? ¿Qué son los cuasidineros de largo plazo? Los títulos valores. ¿Ok? En Venezuela durante mucho tiempo ahí se tenía las cédulas hipotecarias, pero ahí deberían estar las cédulas hipotecarias, los bonos, las acciones, o sea, todos los títulos valores de largo plazo. ¿Ok? Que son instrumentos que también para poderlos liquidar yo tengo que hacer una operación, en este caso bursátil, ¿no? Tengo que ir a un corredor de bolsa y decirle al corredor de bolsa, véndeme esta cédula hipotecaria, véndeme este bono, véndeme esta acción y me pones ese dinero en mi cuenta en el banco. ¿Ok? Entonces ahí tienen razón los monetaristas en que el dinero más bien es M3 que M2, porque esto potencialmente podría ser convertido en dinero, ¿no? ¿Ok? Ok, y un poco para explicar cómo se hace la política monetaria, ¿ok? hay, hay varias formas de hacerlo, ¿ok? Aquí está muy sintetizada, ¿ok? O sea, de acuerdo a los libros, ¿ok? Supongamos que el Banco Central está así. O sea, estos son los activos del Banco Central, estos son los pasivos del Banco Central y esto es el patrimonio, ¿ok? Y bueno, cuando se hace política monetaria, bien sea porque se hace anticipo o reporto, ¿ok? O cuando se hace eh, compra de títulos de, mm, ¿cómo se llama? De títulos valores, que es la operación de mercado abierto. Esto aquí tiene un error, ¿ok? Yo eso lo voy a corregir, vamos a corregirlo una vez, ¿ok? No, está bien, si los nuevos activos son títulos de títulos valor, ¿ok? Ese es el error. Títulos valor, ¿ok? Entonces, eso es una operación de mercado abierto, ¿no? Y de hecho, la operación de mercado abierto se puede hacer con acciones, con bonos, con lo que ustedes quieran. En Venezuela se hace con bonos del gobierno, ¿ok? Pero se pudiera hacer con acciones, ¿no? Y de hecho, hay una anécdota con respecto a eso, ¿no? Cuando se dio el control de cambios en 61 hubo una crisis financiera también, ¿no? Y muchos bancos eh, se pusieron en peligro, no quebraron, pero se pusieron en peligro y se hicieron los primeros reportos en Venezuela y los primeros anticipos se hicieron en esa época, ¿no? Bueno, los primeros anticipos, ¿ok? Y hubo uno de esos bancos que le entregó acciones de Benepal al Banco Central, ¿ok? Y el central, que tenía poca experiencia en esto de hacer política monetaria, aceptó las acciones, ¿ok? Y el banco después nunca rescató las acciones, ¿ok? Y las acciones quedaron en la tesorería del Banco Central, ¿ok? Y el Banco Central, contrario a la ley a su ley, ¿ok? Se convirtió en accionista de Benepal, ¿ok? Y de hecho el Banco Central iba a las asambleas de Benepal y a mí me daba mucha risa porque en la asamblea de Benepal siempre anunciaban, ya está el funcionario del Banco Central aquí, podemos comenzar.
Entonces, una vez le pregunté a uno de los directores de Benepal, en una de las entrevistas para hacer valoración, que por qué siempre decían eso, y entonces el momento de que eso había sido un anticipo que, el- que, que un banco había hecho y que nunca rescató los títulos, y que el central se quedó forzosamente como accionista de Benepal, ¿no? Bueno, ya Benepal no existe, ¿no? O sea que ya el cumplimiento de la ley por, por omisión dejó de ser, ¿no? ¿Ok? Bueno, fíjense, sí, resulta que cuando hacen monetaria siempre hay una emisión de dinero, cuando la política es expansiva, ¿ok? Hay una emisión de billetes, ¿ok? Contra unos nuevos activos, ¿no? Esos nuevos activos pueden ser los títulos que se entregan como respaldo del tipo del reporto, ¿ok? O puede ser que el Banco Central compra en el mercado títulos del gobierno, ¿ok? Y entonces la emisión se hace con respaldo en eso, ¿no? Por lo cual siempre la política monetaria expansiva se ha hecho con emisión de moneda fiduciaria, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando la Constitución venezolana dice que el Banco Central no puede hacer política monetaria, perdón, no puede hacer emisiones sin respaldo, ¿ok? Es más, ellos usan dinero inorgánico, ¿ok? Entonces, el Banco Central no puede hacer política monetaria, pues, ¿ok? O sea, no puede hacer política monetaria de plano, ¿no? Así es como debería ser, ¿ok? Sin embargo, se hace en la vista gorda, ¿no? ¿Ok? Cuando la política monetaria es contractiva, entonces el central se ve obligado a liquidar esos activos y dar los billetes emitidos, por lo cual hay una contracción del balance, ¿no? Por eso que decimos política contractiva y por eso que decimos política expansiva, ¿ok? A mí me gusta explicar la política monetaria con conceptos contables porque creo que se entiende mucho más el desastre que se hace, ¿no? ¿Ok? Y eso me va a llevar a explicarles cómo se hace el desastre en Venezuela. Estos son los países serios, ¿no? O sea, los países serios cuando hacen política expansiva hacen esto, cuando hacen política contractiva hacen esto, pero los países poco serios como Venezuela no hacen eso, hacen otra cosa. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿cómo se hace? En Venezuela el central no compra, sobre todo cuando hace eh, operaciones de mercado abierto, ¿no? La operación de mercado abierto no se hace con bonos, ¿no? Sino que se hace con pasivo emitido por el mismo Banco Central, que lo vamos a llamar pasivo político, ¿no? Entonces, el central momentáneamente dice que hace una reducción del, del, del meculante emitiendo y vendiendo a este político, ¿ok? Eso no es cierto, ¿ok? Porque ese pasivo político también es medio de cambio, ¿ok? O sea, yo puedo usar el, el papel por el central, ¿ok? Para pagarle a otro banco, ¿ok? O sea, si lo compra el Banco Mercantil y el Banco Mercantil tiene una deuda de cámara de compensación con el provincial, él puede cancelar esa deuda con ese pasivo, ¿ok? Y en su tiempo, en la época de Miguel Rodríguez, como ese pasivo se le vendía al público, entonces si yo le debo dinero al banco comercial, yo puedo ir al banco comercial y decirle al banco comercial que le va a pagar la tarjeta de crédito con el bono que emitió el Banco Central y el banquero probablemente le va a costar un poquito entenderlo. Bueno, el banquero no, el oficial de la oficina le va a costar un poquito entenderlo, pero cuando él llama a la torre, en la torre le dice, no, 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 acéptaselo. Es más, se lo acepta por tanto. ¿Ok? Por lo cual, eso sigue siendo medio de pago, ¿ok? Por lo cual aquí no hubo política contractiva, ¿ok? O sea que en la situación intermedia no hay política contractiva, ¿ok? O sea, lo que se hace en Venezuela no es política contractiva, ¿ok? Y luego, cuando ese político se vence, hay que pagarle intereses. Entonces ahí hay una emisión de dinero y una creación de nuevos activos, por lo cual hay una expansión cuando hay política contractiva. ¿Ok? Entonces, toda esta contradicción se usa en Venezuela, ¿ok? Y esa es la razón por la cual
En Venezuela se ha hecho consistentemente política monetaria y jamás ha habido control de la inflación. ¿Ok? Pues esa es la razón de por qué, pues. O sea, por eso es que en la época de Miguel Rodríguez se hacía política monetaria contractiva y la inflación nunca bajó del 30%. ¿Ok? En la época de Caldera también. ¿Ok? Hacia el final de la época de Caldera y los 3 primeros años del gobierno de Chávez, más o menos estaba funcionando bien y esa es la razón por la cual yo siempre comento que el paquete que montó Teodoro era mucho más efectivo que el paquete de Miguel, ¿ok? Por lo cual a Teodoro quizá debieron haberle dado el premio Nobel, no a Miguel Rodríguez, ¿ok? Este, eh, pero igualito el comportamiento es pues, ¿ok? Estamos, ¿ok? Antes de seguir con esto, ¿ok? Vamos a poner unos puntos claritos ahorita, ¿no? ¿Ok? Esto no es macroeconomía, ¿ok? Por lo cual aquí vamos a pensar un poquito distinto a la macro, ¿no? La tasa de interés no es el precio, ¿ok? Y ya se los voy a explicar por qué, ¿ok? La tasa de interés es el precio del tiempo, ¿ok? Y es el canon de arrendamiento del dinero, ¿ok? Todos los factores de producción, ¿ok? Y esto es un error que hay desde la riqueza de las naciones. En la riqueza de las naciones, Smith dice que cada remuneración del factor, ¿no? Todos los factores de producción, ¿ok? Son iguales, tierra, trabajo y capital. Y su precio es un canon de arrendamiento. Cuando usted contrata a un trabajador, usted no tiene un esclavo, usted lo que está es arrendando la fuerza de trabajo. Y usted paga la fuerza de trabajo como si fuera un alquiler, ¿ok? Que ese señor está haciendo con usted, ¿ok? Y usted le remunera su fuerza de trabajo con el salario que le paga. ¿Ok? Cuando usted le pide un préstamo a un banco, usted arrenda financiamiento. ¿Ok? Y usted paga la tasa de interés, que es el canon de arrendamiento de ese financiamiento. ¿Ok? Explico esto, ¿no? El señor cuando acaban las 8 horas de trabajo se va para su casa, ¿ok? Y ya no es suyo. ¿Ok? Ya usted no le puede decir, no, pero espérate un momentico, tú tienes, no, ya va, si ya terminaron mis 8 horas, ¿no? ¿Ok? Claro, hay jefes que la vaina no es así, ¿ok? Pero así es como es la vaina, ¿no? Y probablemente el trabajador es el que tiene que decir, pero ya va un momentico, pana, yo no soy esclavo tuyo, ¿vale? ¿Ok? El contrato es por 8 horas y acaban de cumplirse las 8 horas, yo me voy para mi casa, ¿ok? En el caso del préstamo, ¿ok? Yo le pido préstamo al banco, ¿ok? Y el banco me presta, supónganse ustedes, 1 millón de bolívares, ¿ok? Al 40%, ¿ok? Y yo tengo que devolver el 1.000 bolívares, ¿ok? Y los 400.000 bolívares de intereses, ¿ok? Si esto fuera una operación en la cual yo compro dinero por 40%, ¿ok? Entonces yo recibo el 1 millón de dólares, el 1 millón de bolívares, pago 400.000 de intereses y más nunca devuelvo el 1 millón de bolívares. Eso no pasa en la operación de crédito, ¿ok? Entonces, en realidad, lo que hizo el tipo que pidió el crédito es exactamente igual a un alquiler. Yo alquilo una casa y pago el canon de arrendamiento mensualmente, ¿ok? Y cuando este contrato se termina en 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, yo estoy obligado a devolver la casa en las mismas condiciones en las cuales la recibí, ¿ok? Ojo, eso está entre comillas, ¿no? Por esa razón es por la que ustedes devuelven el 1 millón de bolívares, ¿ok? Independientemente de que haya habido una inflación del 40%, del 100%, del 80%. O sea, puede haber un deterioro ahí, pero usted está obligado a devolver el capital y los intereses. Igualito que en una operación de alquiler, ¿ok? Ya va, que hay otra persona por ahí tratando de entrar. Ah, ajá, era Alejandro. Ok. Y cuando usted alquila un local, está arrendando tierra, ¿ok? Las únicas excepciones a esto es cuando usted compra materia prima o cuando usted vende acciones, pero visto desde el enfoque de la empresa, ¿no? Porque quien vende la materia prima, ¿ok? Para él es como si él estuviese arrendando esa materia prima, ¿ok? Y ese, ¿cómo se llama? Esa,
se llama contablemente agotamiento, ¿ok? Que es exactamente igual a un contrato de arrendamiento, pues. Y quien compra las acciones también ve eso como un financiamiento, ¿ok? Y lo ve como un arrendamiento, pues. Entonces, esto es para que les quede claro, ¿no? O sea, la tasa de interés no es el precio del dinero porque yo no estoy, o sea, no tengo que pagar solamente la tasa de interés para tener control del dinero, ¿no? Yo tengo que devolver el dinero y la tasa de interés. Entonces, no es el precio del dinero, ¿no? Yo hago esto con un ejemplo mucho más evidente, ¿no? Supónganse ustedes que yo salgo de aquí de mi casa ahorita al terminar esto y me voy a la esquina y en la esquina está el kiosco abierto, cosa que ya es extraña porque con esto de las pandemias no abre. Y bueno, y me compro un cocosete, ¿no? Y yo con ese cocosete puedo hacer lo que me dé la gana porque es mío, ¿no? Porque yo pagué el precio del cocosete. Yo me lo puedo comer, lo puedo botar, lo puedo regalar, ¿ok? Lo puedo guardar y comérmelo mañana, ¿ok? Porque yo una vez que yo pago el precio del cocosete, yo soy dueño del cocosete y hago lo que me da la gana con él, ¿ok? Cuando yo pido un préstamo en un banco, yo no puedo hacer eso, ¿ven? ¿Ok? Yo tengo que pagarle al banco el capital, porque si no el banco me pone a mí en una lista de morosos, ¿ok? Y después nunca me dan un crédito en ningún lado, pues, ¿ok? Entonces, no es el precio del dinero, pues, ¿ok? Esto no es macro, esto es finanzas, el precio, la tasa de interés es el canon de arrendamiento del dinero, ¿ok? ¿Estamos? Ok, este, ¿cuál es el efecto de la política monetaria? Cuando es expansiva, siempre es inflacionario. ¿Ok? Inflacionario no significa precio. Inflacionario es que se infla la cantidad de dinero. ¿Ok? Esa es la verdadera expresión inflacionario. ¿Ok? Es más, así se decía en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX. Es más, si ustedes agarran, hay un ensayo muy interesante de Marshall, que Marshall escribió 20, en el cual él introduce el concepto de la tasa real de interés, ¿ok? Que no se había usado nunca en economía. Y entonces él habla, ¿ok? De una situación en la cual suben los precios y otra situación en la cual bajan los precios, ¿ok? Y él dice que se infla la cantidad de dinero, ¿ok? Porque así era como se usaba en economía el término inflación, pues la inflación era inflación monetaria, pues crecía la cantidad de dinero, ¿ok? Con la aparición de los trabajos de Keynes, el concepto se cambió. ¿Okay? Keynes llamaba inflación a la subida de precios y por eso en economía se empezó a usar la palabra inflación para hablar de subida de precios, ¿no? Pero el origen de verdad del concepto era inflar la cantidad de dinero, ¿no? Si los precios no suben, ¿ok? Y ese es un gráfico que vamos a traer la semana que viene cuando, cuando sigamos con esto, ¿ok? Este, si yo inflo la cantidad de dinero, los precios no suben, ¿ok? Que es lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. En Estados Unidos la base monetaria se ha más que duplicado y los precios no suben, ¿ok? Entonces, el presidente del Banco de la Reserva, este, o la presidenta del Banco de la Reserva cree que ya ellos vencieron la ley de la gravitación, ¿ok? Porque ellos creen que no hay, que ya no hay efecto de la política monetaria en los precios. Eso no es totalmente cierto, porque eso ha pasado con bastante frecuencia. Pues en el año 29, o mejor dicho, en los años previos al 29, este, también se infló la cantidad de dinero y no subieron los precios, ¿no? ¿Ok? Los precios subieron al final. Y cuando subieron, ocurrió casi de inmediato la recesión, ¿ok? Y Estados Unidos se metió en una crisis horrible, ¿no? Por estar jugando con esto de que tú inflas el dinero y no suben los precios, ¿ok? Entonces, eso provoca reacomodos en las estructuras de producción, ¿ok? Y altera las tasas de interés monetarias, por lo cual provoca malas decisiones de inversión y nos lleva a la crisis, ¿no?
Entonces, las crisis en realidad son problemas de desajuste en la tasa de interés y desajuste en las inversiones, ¿no? Esa es la verdadera razón de las crisis, ¿no? ¿Ok? Y para cerrar la clase de hoy, vamos a cerrarlo con esta lámina, ¿ok? Un buen analista financiero debe entender primero que la teoría económica siempre se cumple, pero la teoría económica de verdad, ¿ok? Que la academia conoce un caso que no se vive en la realidad, que es el caso del libro, ¿no? A veces ese caso es en la macro es el ISLM, que nunca se cumple, ¿ok? En el caso de la micro es la, es la competencia perfecta que tampoco se cumple, ¿ok? Y hay que entender que la economía es una ciencia, que no es una religión, ¿ok? Y todas las religiones tienen un libro, ¿verdad? Entonces esa religión no está revelada por un libro de macroeconomía, ¿ok? Que los métodos tradicionales de la academia nos llevan a perder dinero, ¿ok? Y de hecho, si ustedes aplican en lo que les han enseñado hasta este momento en los mercados, pierden dinero, ¿ok? Y que para no cometer errores, por lo menos en la parte financiera, hay que seguir a los bancos centrales, porque los bancos centrales cometen errores fundamentales de política y esos errores crean oportunidades de negocio. ¿Ok? Eso es lo que vamos a desarrollar el jueves, pues. ¿Ok? Esto que está aquí. O sea, ¿por qué los bancos centrales me crean oportunidades de negocio? ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que estoy listo. ¿Ok? El, el jueves vemos el ciclo. ¿Ok? Y vamos a hacer una cosa. ¿Ok? Antes de cerrar, ¿hay preguntas? Mientras alguien se decide por hacer una pregunta, yo he hecho el cuento. Yo envié la lista de ustedes a la coordinación de fases para que los inscribieran en la página, ¿no? ¿Ok? Ellos no los han inscrito todavía porque a mí no me han avisado que se, que se debe, o sea, que ya están puestos, ¿no? Y de hecho tampoco, yo me metí ayer, hoy no me he metido, pero me metí ayer en la noche y no estaban todavía los nombres de ustedes ahí, ¿ok? Este, esta clase la voy a guardar y después cuando eso se active la pondré ahí para que la puedan ver, ¿ok? También se las puedo mandar por WhatsApp si quieren que alguna persona que no estuvo aquí la vea, ¿ok? Y bueno, y, este, y bueno, cuando activen la posibilidad de poner las cosas en la página, yo pondré materiales en la página y pondremos también opciones, ¿no? ¿Ok? Es más, me dicen que el sistema funciona con Jitsi, ¿ok? Por lo cual no vamos a usar Zoom, sino Jitsi, ¿no? ¿Ok? Jitsi se puede grabar también, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si no, cerramos y nos vamos a desayunar o lo que sea. Hola, profe, buenos días. Yo tenía una pregunta. ¿Por qué en Ajá, Venezuela no existe el M3, sino que simplemente el Banco Central utiliza M2 y ya, y hasta ahí llegamos? ya Y creo va, que en algunos países, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Vamos por... Alba estaba ok, hablando. Primero Alba, después resolvemos el otro lío. Ok. M3. Ok. sí, y en En algunos Venezuela sí hay países también M3. se usa M4, creo, si no me equivoco. Sí. En Venezuela hay M3. Lo que pasa es que las cédulas hipotecarias dejaron de tener sentido y hoy en día el casi es igual al M2. Es más, te cuento con respecto a eso, ¿no? Hace algún tiempo, en la misma central, yo fui tutor de una tesis, ¿no? Y los alumnos me trajeron un paper en el cual usaban M3, ¿no? Y entonces ellos andaban con la duda, profesor, mire, ¿usamos M3 o no lo usamos? Le digo, mira, chamo, o sea, tú vas a hacer eso desde el 60 hasta el 2004, que creo que fue la fecha en la que se cerró esa tesis, ¿no? Entonces, entre el 60 y el 88 más o menos, había una diferencia importante entre M2 y M3, ¿no? Entonces vamos a usar M3, pues, para pase con el modelo, ¿ok? Entonces, yo
les expliqué a ellos, que eran dos chicos, yo les expliqué que los monetaristas usan la base o M3, nunca usan M2. ¿Ok? Por lo cual, ese paper era de un monetarista y efectivamente era de un monetarista. ¿Ok? Entonces, en la discusión de la tesis estuvo profesora que es experta en macro. ¿Ok? Y entonces ella se quejó de que usaron M3, ¿no? Y los chicos no le dijeron lo que yo le había dicho a ellos, pues, o sea, parece que se les olvidó el cuento, ¿no? Y entonces cuando ellos se fueron, para discutir la calificación, yo le dije a ella, mire, profesora, ellos no le respondieron la pregunta o no supieron responderle la pregunta, pero yo se los había dicho a ellos, ¿no? O sea, la razón del por qué ellos usan M3 es porque esto es un modelo monetarista. ¿Ok? Usted está acostumbrado a usar M2 porque usted solamente ha visto modelos keynesianos y los modelos keynesianos usan M2. Los modelos monetaristas usan M3 o la base. ¿Ok? Entonces, bueno, en Venezuela el, el M3 debería incluir los títulos valores, ¿no? No solamente las cédulas hipotecarias. Entonces, M3 sí debería tener una diferencia. Lo que pasa es que en Venezuela no se añadió nunca el otro cuasi dinero, pues. ¿Ok? Se añadía en el M4 los depósitos solamente, perdón, los bonos los bonos de la deuda pública nacional, ¿ok? Que eran los que eran garantizados por la República, ¿no? ¿Ok? Pero creo que ya tampoco publican M4, ¿no? O sea, yo ahí sí no estoy muy seguro de eso, ¿ok? Pero sí debería existir un M3, pues, ¿ok? Lo que pasa es que como comento, las puede tener sentido, ¿no? Vamos a explicar un poquito esto de las, ¿no? Porque ya varias veces, dinero de largo plazo dije cédulas, ¿no? La cédula era el instrumento de la banca, de la banca hipotecaria, ¿no? O sea, la banca hipotecaria, captaba recursos por la vía. La cédula era un título que se vencía en 5 años, ¿ok? Y que pagaba una muy buena tasa de interés, ¿no? Y es más, mi primer encuentro con la finanza fue ese, ¿no? Porque yo, en esa época tenía un compañero de clase y el, el compañero tenía problemas con química y yo era bueno en química, entonces le explicaba química a él y entonces en la casa la mamá me comentó que ella ganaba 9% por los depósitos y yo me quedé sorprendido porque en esa época 9% era un dineral, ¿no? ¿Ok? Y yo les pregunté cómo hacía, ¿no? Entonces ella me dijo que ella tenía cédulas hipotecarias, la cédula hipotecaria ganaba como 8,5%, ¿ok? Pero con la cédula hipotecaria yo no sabía que era así, ¿no? Funcionaba como un bono, o sea que pagaba los intereses y los no se capitalizaban, ¿no? ¿Ok? Y el el interés se capitalizaba en la cuenta de ahorro. Al final, el rendimiento que yo, más o menos un 9%, ¿no? Entonces, yo maravillado, ¿ok? Y lo que inicialmente me impulsó a estudiar finanzas, ¿no? Porque yo decía, coño, si esto debe ser bien creativo, ¿no? ¿Cómo se hace dinero con esto, ¿no? Y bueno, las cédulas se vendían masivamente, habíamos que comprar cédulas en la época del 430, ¿ok? Y la gente ganaba 9%. En Estados Unidos ustedes ganaban 2% de interés. Entonces, ganar 9% en un ambiente en el que no se gana, en el que no se devalúa, es ganar 9% en dólares, pues. Entonces, mucha gente tenía sus bolívares en Venezuela, o sea, su plata en Venezuela y compraba cédula hipotecaria. ¿Ok? Cuando la cosa se puso difícil y empezó a haber cada vez expectativa más creciente de que iba a haber devaluación, la gente hizo el switch y se fue de la cédula para los dólares, ¿ok? Y se acabó el negocio de las cédulas, ¿no? Y como la cédula era lo que financiaba viviendas, construcción de viviendas también se fue al demonio, ¿no? ¿Ok? Las dos cosas juntas, ¿no? Entonces, eso les dice a ustedes que hay dentro de la economía muchísimo más efectos de los que uno se da
se puede dar cuenta a simple vista. Entonces, la economía siempre tiene una mano invisible por ahí que hace muchas cosas, ¿no? Y ojo con esto, que la mano invisible de Smith no es el equino. La mano invisible de Smith es que ustedes hacen cosas, ¿ok? Y en el mercado ocurren cosas completamente distintas, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que estar bien pendiente de eso, ¿no? Oye, ¿por qué se oye tanto ruido? Yo no entiendo por qué se oye tanto ruido aquí. Ok, creo que con eso te respondí. Vamos a ver quién era el otro del lío del grupo de WhatsApp. ¿Ok? Ajá. Ah, tú estás en Google Meet. Sí, pero, ok. Ah, bueno, no, claro, es que si tú no estás en el grupo de WhatsApp, no te llega, no te llega por el WhatsApp, ¿no? Ok, ya va. Déjame hacer una cosa. Este, em, oh, ya va, déjame ponerte aquí la dirección del WhatsApp, pues. Ok, ya va. No, no, el campus está funcionando todavía porque no están inscritos los alumnos, ¿sabes? O sea, no los han puesto en el campus virtual, pues. Oye, ya va, espérate. Sí, el plan es ese. ¿No? Estamos hoy en Zoom y tuvimos suerte de que Zoom nos regaló tiempo extendido. Entonces, bueno, ya va, déjame ver un momentico este aquí. Ay, Dios mío, yo no logro buscar aquí el link para entrar directo al, a la, ya va. Vamos a hacer una cosa, dame tu número de teléfono, el chat. Ok, ya voy para allá.
Ok, ahí tienes en el mismo Google Meet tienes el, el link para entrar en el grupo. Ok, ok. Bueno, desde la semana pasada, el martes empezó a abrir y dimos una clase el jueves y segunda clase la estamos dando hoy. Ok, pero la clase grabada ya. Ok. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene preguntas, si no cierro esto y nos vamos. ¿Alguien más tiene preguntas o no? Por eso es que se oía ruido. Yo decía, ¿por qué se oye ruido? Era la otra sala que estaba abierta también. Bueno, ok, entonces yo voy a cerrar esto, ok. Ya va. Vamos a ver, al cerrar la grabación se guarda o no. Nada, vamos a grabar primero.